te encontré. Muerto estaba en mi interior. Mis fracasos los oculté hasta que a ti yo te encontré y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Ahora mi alma salvada está, ahora vivo en tu libertad. Y en ti, Jesús, lo viejo nuevo es. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. De mi pecado me rescataste, por tu gloria cadenas se rompen. Estaba solo y sin refugio, ahora soy ciudadano del cielo. En mi quebranto tú me sanaste, tu amor hoy es lo que yo respiro. Tengo un futuro, ya no estoy ciego, tú me llamaste, oh Dios, y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor, y me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu glorioso amor. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar
imaginar, cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Hola familia Café, ¿cómo están? Es una alegría poder reunirnos nuevamente el día de hoy. Queremos saludar en primer lugar a los que están tal vez viendo esta transmisión por primera vez, nuestra transmisión de Café Online. Bienvenidos, esperamos que se sientan felices en esta transmisión. Esperamos pronto conocerles cara a cara, pero por ahora lo que anhelaríamos es poder entrar en contacto con ustedes. Escríbanos, poder realmente conocerles un poco más. Y por supuesto damos la bienvenida a los que semana tras semana nos juntamos en estas reuniones ahora virtuales, pero que antes lo hacíamos también de manera presencial. Bienvenidos una vez más, somos parte de la familia iCafé. Y también obviamente sabemos que hoy es el Día del Padre, vamos a tener oportunidad de saludarles también un poco más después, no nos vamos a olvidar de eso. Pero también quiero decirles que estamos llegando al final de nuestro viaje por Filipenses. Ha sido una cosa impresionante, cuántas semanas, he perdido ya la cuenta de las semanas que estamos estudiando esta carta, hermosa carta que Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Y estamos en la segunda mitad del capítulo 4, así que vamos a leer, tengo la Nueva Traducción Viviente aquí conmigo, vamos a leer capítulo 4 desde el versículo 10. Recuerden que la semana pasada vimos cómo Pablo empieza a mencionar estas situaciones que habían pasado entre Evodia y Síntique, hablándoles que tenían que trabajar juntas, ponerse de acuerdo, y ahí estaba ese famoso versículo del regocijo, ¿no? Regocíjense en el Señor, siempre otra vez les digo, regocíjense, y como Pablo nos hablaba de no preocuparnos por nada, y aprendimos mucho lo que significa descansar en el Señor, tener esa vida, esa fe puesta en Él, concentrándonos en todo lo verdadero, todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello. En eso son las cosas que tenemos que estar pensando. Y entonces vamos a entrar ahora al versículo 10, que es esta última parte de la carta. Y como les digo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así, Filipenses 4 desde el versículo 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia.
Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito, y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este fragmento de tu palabra, esta carta que escribió tu Hijo, el apóstol Pablo, a la iglesia, inspirado por ti, por el Espíritu Santo, porque en ella podemos aprender y entender un poco más de la vida que tú quieres para nosotros, los valores del reino y de cómo como iglesia debemos caminar junto a ti. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes y nos ilustres una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y muy bien, aquí llegamos a una de las grandes características de la iglesia en Filipo. La iglesia en Filipo era una iglesia generosa, era una iglesia que había aprendido a dar, era una iglesia que de hecho tenía una relación muy especial con Pablo. Pablo amaba mucho esta iglesia, la iglesia lo amaba. Pablo la fundó, recordemos eso, ¿no? Pablo fue el que fundó esta iglesia y avanzó la obra ahí en su viaje a Europa. Y dice, y por eso que Pablo da gracias, dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Ahora, siempre dice, se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. O sea, una vez más, esta iglesia de Filipos dio muestras de una madurez muy grande, ayudando al apóstol Pablo en su necesidad. Recuerden que era un hombre que servía en el evangelio, trabajaba para el evangelio y obviamente tenía necesidades. Ahora es muy curioso que Pablo les dé las gracias a esta iglesia, porque Pablo en otras oportunidades incluso no aceptó recibir de otra iglesia. Recuerden en el caso de Corinto, no aceptó lo que querían darles y hay muchos motivos por los cuales no quiso aceptarlo. Posiblemente allí en Corinto en una iglesia donde había todo un tema de gente poderosa y gente que pobre. ¿Y qué pasa? Que en el mundo antiguo, tal vez el mundo de hoy es igual, cuando la gente da, siente como que tiene un poco de derecho sobre las personas. Y entonces Pablo no quería que eso sintiera la gente de Corinto, especialmente la gente que tuviera mucho dinero, como si él fuera un vasallo, una persona que estaba al servicio solamente de aquellos que tenían dinero en Corinto. Entonces él prefería no recibir dinero. Pero con la iglesia de Filipos era diferente. Con la iglesia de Filipos él les da las gracias, ¿no? Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Ahora, Pablo dice algo muy importante en el versículo 11. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Entonces no se trata, vamos a hablar un poco de esto del dar. Y yo sé que cuando se habla del dinero y del dar, muchas veces es uno de los grandes obstáculos que hay para la fe, uno de los grandes obstáculos que hay para el evangelio, pero no nos quedemos en la periferia de solamente el hecho de una iglesia que está dando, en este caso al apóstol, sino lo que está atrás, que tiene que ver con por un lado, la generosidad, el concepto que habían aprendido a desarrollar esta iglesia en Filipos sobre lo que son las cosas materiales, pero por otro lado, la perspectiva del apóstol, de Pablo, cómo él también había aprendido, estaba en un aprendizaje acerca de cómo tenía que entender las cosas materiales. Y él dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y esto es impresionante, porque eso es una de las cosas que menos tenemos en estos tiempos, ese contentamiento, esa capacidad de estar contento con lo que tenemos. ¿Sabes qué significa esto? Significa que no nos importa progresar, significa llegar a un conformismo, tener una actitud displicente con el trabajo, de ninguna manera. Recuerden que en la época de Pablo habían corrientes de pensamiento, corrientes filosóficas muy fuertes. Por un lado estaban los estoicos, estos estoicos que creían que todo era Dios, que la tierra, las personas, era una sola gran realidad espiritual, y entonces ellos creían que las cosas son como son, y como las cosas son como son y no podemos hacer nada por cambiarlo, bueno, entonces simplemente hay que aguantar, hay que
ya pues hay que salir adelante, ¿no? Y ahí viene cuando decimos que esa persona es muy estoica o resistió estoicamente, ¿no? Entonces tenían parte de esa filosofía, obviamente tenía muchas ideas más que no vamos a hablar ahora, pero acerca de este aspecto. Y por otro lado estaban los epicúreos, que pensaban que más bien el ser humano y Dios estaban muy alejados. Ellos no negaban la realidad de un Dios, pero como que estaban muy lejos, totalmente ajeno al ser humano, y por lo tanto, como Dios o los dioses estaban tan lejanos, teníamos simplemente que aquí ocuparnos de nosotros mismos y entonces buscar lo que sea mejor y más beneficioso para nosotros, esa búsqueda del placer, ese hedonismo al que finalmente termina. Entonces Pablo está en medio de todas estas filosofías y Pablo no está hablando de un contentamiento al estilo del contentamiento de los estoicos, de aguantar simplemente sufridamente, ni tampoco una actitud de igual a los epicúreos que dice, bueno, entonces simplemente hay que vivir la vida sin más, sino que Pablo, su fe y su capacidad de poder contentarse tiene que ver con Dios, tiene que ver con la esperanza a la que él estaba agarrado. Él tenía su esperanza puesta en Jesucristo, y Jesucristo es el Señor de la historia. Jesucristo es el que tiene el control de todo. Lo hemos visto ya en otros pasajes, y hay un hilo que nos lleva hacia la eternidad. Y en ese sentido, obviamente, Pablo no está hablando de un contentamiento en el sentido de, bueno, pues sigamos adelante, ¿qué nos queda? No hay nada más que hacer, ¿no? Es lo que hay. No está hablando de ese tipo de contentamiento. Se está hablando de una fe que pone su esperanza en Dios, en el Señor, y que aprende a realmente darle las gracias a Dios en medio de cada circunstancia. Por eso dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y dice algo muy interesante: he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Y esto era algo un típico lenguaje antiguo, ¿no? Porque saben que en esa época los filósofos venían diciendo, oh, tengo el secreto, tengo la respuesta, tengo una gran nueva revelación. De hecho, algunos dicen que también uno de los motivos por los que Pablo no recibía dinero en Corinto es que había una vieja costumbre allí, que en Corinto venían estos filósofos con una nueva revelación, con un gran secreto, y lo que hacían era hablar, enseñar y después pasar el sombrero, ¿no? Pedir dinero. Entonces Pablo no quería que lo confundan con esos charlatanes, con esta gente que estaba haciendo lo mismo, simplemente compartiendo un mensaje para después ganar provecho. Qué interesante que esa es una de las cosas que a veces recibimos acusaciones en el Evangelio, que las personas que hablan del Evangelio, o los líderes o las iglesias, lo único que quieren es el dinero y hablan algo para cobrar. Y Pablo se dio cuenta que eso también había en su tiempo, y por eso en algún contexto él prefiere no estar pidiendo dinero. Pero Pablo dice, no, he aprendido el secreto, el verdadero secreto, que es vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y qué reto, qué desafío, porque nuestra sociedad nos habla de poner nuestra fe en los recursos que tenemos. Y claro, cuando vemos que falta, cuando vemos que hay dificultades, obviamente nos angustiamos, entramos en estrés. Y en estos tiempos, estas temporadas, qué difíciles, ¿no? Con la pandemia, cuántos negocios han cerrado, tal vez tú has perdido el trabajo, tal vez tu actividad productiva ha disminuido, tal vez estás detenido, no salen contratos y no avanzan las cosas. Y claro, obviamente uno entra en un estrés, un poco de desesperación. Y qué importante es en medio de todo esto aprender a recibir las circunstancias de Dios, sabiendo que Él tiene el control. Y Pablo podía decir que he aprendido a vivir en cualquier situación, y eso es algo que tenemos que aprender, ¿no? Porque ya, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que no hay nada seguro. Las cosas pueden cambiar, las situaciones pueden deteriorarse, la economía puede venirse abajo, de pronto muchos planes pueden no funcionar, pero lo que sí sabemos y es inconmovible es nuestro Señor. Él es la roca eterna, inconmovible. En Él podemos estar firmes, en Él podemos estar seguros, podemos estar claros que Él nos va a sostener. Por eso es que en medio de todo esto que Pablo está diciendo, miren, he aprendido a vivir en medio de situaciones difíciles, he aprendido a vivir en medio de la pobreza, en medio del hambre, de tener el estómago lleno, estómago vacío, con mucho, con poco. Y luego aparece ese famoso versículo que muchos lo han hecho en cuadros, en marcos, en polos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo
quien me da las fuerzas, por medio de aquel que me da las fuerzas. Y me encanta este versículo porque tiene que ver con dónde está nuestra esperanza. Como te das cuenta, la fuente de esta seguridad, la fuente de esta capacidad de vivir en contentamiento, en gratitud, aún a pesar de las circunstancias difíciles, no estaba en que Pablo era un superhombre, no estaba en sus fuerzas, no estaba en simplemente una fatalidad filosófica como los estoicos o los epicúreos. No estaba en ese tipo de cosas. El secreto de Pablo, el verdadero secreto de Pablo de cómo vivir una vida de este tipo estaba en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo a través de Cristo en el original que me fortalece. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que un texto fuera del contexto es un pretexto. Y muchas veces hemos visto que este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo sacan de este contexto y lo ponen para, de alguna manera, tratar de ver que podemos hacer todas las cosas. Cualquier cosa que tú quieras, que tú desees, la puedes obtener. Solamente tienes que decirlas, declararlas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y obviamente desvirtuamos el sentido de este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece se hace evidente, se hace patente, se hace realidad en medio de la prueba. Se hace realidad no en la ausencia de las dificultades, sino en medio de las dificultades. Es en medio de estas situaciones complicadas donde Pablo atraviesa necesidad, donde él puede decir: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, todo lo puedo por medio de Cristo. Y también las situaciones bonitas, porque a veces las situaciones donde hay plenitud, donde hay abundancia, o donde de pronto todo va bien, eso también trae otra suerte de tentaciones, otra suerte de problemas. Y allí también tenemos que ser capaces de decir: si todo lo puedo en Cristo, a través de Cristo, quien me fortalece, no soy yo, no son mis recursos, es Él, y Él me va a sostener también para no ser tentado por estas cosas o por estos recursos o por esto que me está viniendo positivo en la vida. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Él es quien me da las fuerzas. ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿Cuál es el origen de tu fuerza? Si eres tú mismo, si es tu propia capacidad, tus propios recursos, puede funcionar hasta cierto momento, pero en determinadas circunstancias eso se acaba. Las fuerzas decaen. Los hombres se cansan, ¿no? Pero en cambio el Señor, Él es distinto. Él da fuerzas al cansado, Él da fuerzas al que está agotado. El Señor no duerme, el Señor siempre está atento para sostenernos. Y entonces hay que tener cuidado, porque es muy fácil en nuestra sociedad tan autosuficiente tratar de hacer todo lo contrario que está acá y vivir todo lo puedo en mis fuerzas que me fortalecen. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo sé que estamos pasando situaciones complicadas, difíciles, en algunos casos enfermedad, en algunos casos falta de trabajo, un futuro que no se ve tan claro, dónde voy a vivir, cómo voy a hacer, dónde me voy a mudar y tantas situaciones más. Y en medio de todo eso, que podamos realmente aprender a confiar en el Señor y decir como Pablo: todo lo puedo hacer por medio, a través de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, dice, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Han hecho bien, claro que han hecho bien, porque siempre dar a otros es bueno para uno, porque tiene que ver con un desarrollo del carácter, tiene que ver con un desarrollo de nuestro corazón. Es la mayordomía, somos mayordomos de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y entonces Pablo dice: ustedes han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Realmente estos filipenses estaban compartiendo con él parte de su sufrimiento, compartir con él en medio de todas las circunstancias. Como saben, dice Filipenses, versículo 15, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, incluso cuando estuve en Tesalónica. Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y acá vemos una de las cosas hermosas de esta iglesia, una iglesia generosa que participó desde un inicio con Pablo en el ministerio. Pablo acá está recordando cómo él les llevó la buena noticia por primera vez. Recuerden, él fundó la iglesia y luego siguió su viaje. O sea, no se quedó allí, sino que él continuó su viaje y ellos lo ayudaron. Y dice que ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuvo en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más
de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Entonces Pablo tenía un corazón agradecido hacia esta iglesia y anhelaba que Dios fuera quien les recompense y les bendiga por la bondad que habían tenido. No estaba pidiendo. Ahora esto es interesante porque acá Pablo está hablando de miren, esto es importante, le está enseñándoles lo que ustedes han hecho importante, y no estoy diciendo todo este discurso sobre el dinero para inmediatamente pues pedirles. Generalmente en la iglesia cuando el pastor va a hablar de generosidad es porque inmediatamente va a pedir una campaña para pedir dinero, y no es un pecado ni nada, pero Pablo está diciendo, mira, les voy a enseñar sobre esto, les voy a enseñar sobre el dar. Es importante dar, es bueno que ustedes hayan sido generosos, ustedes lo han sido, aun cuando otras iglesias no lo han sido. Los felicito, excelente, y no les estoy pidiendo, por si acaso no estoy haciendo una campaña para recaudar fondos en este momento, no, pero quiero aprovechar para enseñarles, y tenemos que aprender. Yo sé que el tema del dinero es difícil en medio de la obra de Dios, pero es parte de la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia tiene que aprender a ser generosa para el avance del reino, para lo que significa ayudar a los demás, para significa avanzar la obra de Dios. Incluso dice Pablo en el 18, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito, que le habían enviado con anterioridad. Y mira lo que dice, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y aquí Pablo está usando estas figuras de sacerdotales, ¿no? Estas figuras del sacerdocio, como el incienso, ¿no? Que subía con un olor fragante, las oraciones que subían con un olor fragante. Y Pablo no tiene ningún problema en usar estas figuras tan del Antiguo Testamento, porque esa es la idea. La idea es que lo que hacemos por otras personas, lo que hacemos en generosidad, cuando damos a la obra de Dios, cuando damos ayudando al prójimo, cuando damos para el avance del reino de Dios, Dios lo recibe como un olor fragante, es como esas oraciones. Dios lo recibe como algo que es hermoso, agradable, aceptable delante de Dios, porque recuerden que al final Dios lo que está viendo siempre es nuestro corazón. Alguien ha dicho que el gran problema con el tema del dinero tiene que ver con que nuestro corazón está comprometido, nuestro corazón está involucrado en ese tema, y entonces lo que Dios está viendo es eso, el corazón, la actitud, la disposición que tenemos para dar. Y esta iglesia lo había aprendido, y ahora me encanta esta parte. Y este mismo Dios quien me cuida, o sea, dice, mira, como lo hace conmigo, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así como Dios me está cuidando, Dios va a cuidarlos a ustedes. Y aquí vemos lo que sería la dinámica del reino. La dinámica del reino es que yo no doy pensando que Dios me va a dar, no doy pensando estoy haciendo un negocio con Dios, no es un tema contractual, y esa es una de las grandes desviaciones acerca del tema del dinero en las iglesias, cuando se empieza a enseñar esto, que si tú das tanto vas a recibir tanto, y cuando eso sucede convertimos todo en un negocio, convertimos todo en un contrato, ¿no? Como si el dinero tiene que haber una manera de lograr lo que yo quiero. Entonces no doy por el amor, no doy por la generosidad, no doy por realmente este impulso de avanzar la obra de Dios, sino doy por lo que voy a recibir. Es un dar interesadamente, pero no es la dinámica que vemos aquí. La dinámica que vemos aquí es que ellos dieron aún en sus necesidades porque querían avanzar la obra de Dios y fueron generosos con Pablo, y luego ellos también van a ser suplidos. O sea, cuando tú das a alguien que necesita, cuando tú das a la obra de Dios, estás dando de lo que muchas veces incluso necesitas, pero luego Dios suple tu propia necesidad. ¿Cómo? Por alguien más que da. Y entonces esa otra persona que te da, a su vez Dios va a suplir, y lo suple a través de personas, y entonces estamos viviendo aquí una verdadera hermandad, lo que significa el pueblo de Dios, que recibimos y damos y recibimos. No doy esperando recibir, pero se crea esa dinámica donde cuando yo soy generoso, yo doy, también en otro momento Dios me da a través de personas. Mira lo que dice aquí: este mismo Dios que me cuida, dice Pablo, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Por supuesto, hay riquezas espirituales y Dios te da lo espiritual, pero también te va a proveer lo que necesites. Necesitamos consuelo, necesitamos ayuda, necesitamos a veces económicamente, necesitamos tantas cosas en nuestra vida, y todo eso Dios lo va a ir supliendo, no porque hemos dado dinero, sino porque hemos aprendido a vivir en esta dinámica de generosidad de nuestra vida hacia
los demás. Y esto es tan importante. Y en estos días de pandemia hemos aprendido un poco eso. Hemos aprendido lo que significa dar, ¿no? Y nos ha alegrado mucho cómo muchos de ustedes han dado con generosidad. Han seguido dando con generosidad para la obra de Dios. Y lo que hemos hecho, y muchos de ustedes saben, es canalizar ese dinero para la obra social, para ayudar a muchos de ustedes, a muchos que han tenido dificultades, a algunos miembros de sus familias, de ustedes, y queremos seguir haciéndolo, pero es como una dinámica, ¿no? Uno da a alguien y el otro da a otro, y cuando se dan cuenta somos un cuerpo, y así funciona esta hermandad hermosa, este compañerismo hermoso del Evangelio. Por eso se hablaba en la iglesia en Hechos que ninguno tenía necesidad, porque compartían todas las cosas, y esta es la dinámica que Pablo está queriendo mostrar aquí. Y en medio de todo eso, mira cómo cierra esto Pablo. Toda la gloria sea nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Y como les digo, es un tema difícil el tema del dinero. Yo solamente quiero aprovechar, tal vez ya que estamos hablando de la iglesia en Filipos, para recordar un poco cuál ha sido la manera en que trabajamos en ICAFE acerca de esto. La manera en que lo estamos haciendo, la manera en que lo estamos llevando a cabo, como ustedes saben, es no hacer un énfasis sobredimensionado en el tema de dar, justamente como lo que Pablo hizo posiblemente con la iglesia en Corinto. Sabemos que hay muchos temores con este tema del dinero, entonces lo que hacemos simplemente es recordarles que esto es parte de la responsabilidad, es parte de lo que significa dar a Dios, es parte de lo que significa ser cristiano, pero que cada uno puede dar con total libertad, con total anonimato, con libertad. No estamos controlando estas cosas, nadie va a decir nunca una llamada, oye, no has dado para la iglesia, porque esto tiene que ver con una disciplina espiritual, tiene que ver con parte de un proceso de crecimiento. Pero luego, cuando damos ese dinero, queremos usarlo de manera eficiente para ayudar a las personas, para ayudar a los necesitados, para el sostenimiento de la obra, para las cosas que queremos hacer en el proyecto de lo que es la vida de la iglesia en ICAFE. Somos una comunidad pequeña, pero queremos ser un impacto en nuestra ciudad, queremos ser un impacto en nuestra comunidad, y eso es lo que hacemos, y por la gracia de Dios en este momento prácticamente ICAFE no tiene que sostener a nadie en términos de personal. Yo tengo mi propio trabajo y todo lo que somos parte de ICAFE, así que los fondos que usamos podemos realmente invertirlos en el avance de la obra de Dios, y por supuesto en algún momento habrá necesidad de tener personas sirviendo de manera a medio tiempo completo, no sabemos, eso lo verá el futuro, pero lo que podemos hacer ahora es simplemente ser obedientes con lo que la palabra de Dios enseña, y sabiendo que Dios cada día va a suplir, y eso es nuestra oración en esta temporada en la vida de ICAFE, que Dios suple. Y por eso hemos empezado iniciativas como Reactiva ICAFE, porque sabemos que necesitamos avanzar juntos, apoyarnos de muchas maneras juntas. Por eso Pablo termina diciendo: toda la gloria sea nuestro Dios Padre por siempre y para siempre. Amén. La gloria siempre va a ser para Dios. No es la gloria para el ser humano, no es la gloria que tiene que ver con nuestros recursos, con las cosas que nosotros logramos, sino la gloria es para Dios. Y no quiero dejar pasar los últimos versos de la carta, versículos 21 al 23, que dice así: denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y es muy fácil la tentación de querer pasar por alto. Es un saludo final, ya está cerrando la carta. Es floro, como dicen los muchachos. Pero acá hay cosas muy bonitas. Obviamente muestra el sentido personal de Pablo en su carta. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. Recuerden que santo significa separado. De este pueblo que ha sido separado por Dios. Y que nunca olvidemos que la iglesia, cada grupo de creyentes reunidos alrededor del nombre de Cristo, han sido puestos allí por Dios. Separados por Dios con propósitos especiales. A todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué hermoso, le pertenecemos. Y cuando tú entiendes y recuerdas que le perteneces a Jesús, entonces puedes estar seguro, puedes estar confiado, porque Cristo cuida a los suyos, Cristo cuida a sus hijos, Cristo está allí adelante de nosotros, aún en medio de las tormentas, de las dificultades, para enseñarnos, como nos está enseñando en esta carta, a vivir con contentamiento, a confiar en Él, a poner nuestra esperanza en Él, a tener fortaleza en Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, como dice el antiguo himno que siempre lo cito, ¿no? Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad y en esta vida aquí.
Y luego viene y dice, los hermanos que están conmigo envían saludos. Había otra gente que estaba con él. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Y quiero hacer una mención acá muy interesante. Estaba leyendo en algunos comentarios, escuchando algunos comentarios. Esto era muy significativo porque posiblemente ustedes saben, Pablo escribe esta carta desde Roma, aunque algunos dicen que tal vez en otra ciudad, pero es muy posible que fuera en Roma. Pero en Roma y en las distintas ciudades importantes del imperio, el emperador tenía casas oficiales, o sea, los lugares donde él vivía. Si estaba en Roma o estaba en Éfeso o estaba en Corinto, tenía estas casas reales, y allí obviamente en esas casas tenía gente que servía allí, tenía su guardia, tenía sus administradores, tenía las personas que trabajaban con él. Y entonces Pablo les lanza un mensaje que es muy sutil y muy interesante. Le iglesia en Filipo, miren, los hermanos les mandan saludos, la gente de la iglesia les mandan saludos. Recuerden que el cristianismo era perseguido. Les mandan saludos, y también les mandan saludos los de la casa de César, los de la casa de César. Es decir, habían cristianos trabajando en esas esferas del gobierno imperial en Roma, en la casa misma de César. Y esa es una contradicción aparentemente muy interesante, porque imagínense, el César, que era el emperador, que se creía el Señor, que se autoproclamaba el Señor, tenía en su casa trabajando gente que confesaba que Jesús es el Señor. Estaban allí en sus narices. Digo, probablemente Pablo no da nombres ni nada, y eso nos muestra cuál es el testimonio del cristiano. El cristiano no está en este mundo para esconderse, no está en este mundo para arrinconarse, no está en este mundo para estar en un lugar cualquiera. Está para penetrar todas las esferas de la vida, del gobierno, de la cultura, de las actividades económicas, de las actividades educativas, y allí es donde tenemos que ser luz y sal. Y qué hermoso testimonio de ver que ahí en el primer siglo habían cristianos sirviendo en la casa misma del César, en la casa del emperador romano. Qué buen testimonio de lo que es la iglesia. Y termina con esta hermosa frase: que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Porque al final todo tiene que ver con la gracia. Todo tiene que ver con el descansar en la gracia de Dios. Qué viaje que hemos hecho en la carta de Filipenses. Hemos aprendido de esta iglesia, una iglesia que amaba a Pablo, una iglesia que amaba a Dios, y hemos aprendido también de Pablo, que en medio de su sufrimiento mantuvo el gozo en Dios, y no solo lo tenía para él, sino que podía transmitirlo a los demás, animarles. Y esto es lo que debe animarnos a nosotros: regocíjense en el Señor siempre. Regocijaos. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, y antes de tener una palabra de oración, tal vez tú estás acompañándonos aquí, estás viendo esta manera de vivir que es diferente, esta manera de vivir confiado en Dios, esta manera de vivir con contentamiento, no simplemente que no nos importa la situación, sino que tenemos puesta nuestra confianza en Dios, que Él es el que nos fortalece, y en Él podemos atravesar las circunstancias. Si tú anhelas eso y tú dices, yo quisiera tener ese tipo de confianza, ese tipo de fe, ese tipo de experiencia, lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Cristo, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Así que entrégale tu vida, entrégale tu corazón, dile: Señor, ya me cansé de vivir en mis fuerzas, ya me cansé de tratar de poder hacer todas las cosas en mí mismo, y quiero poder empezar a ser capaz de hacerlo todo por medio, a través de Cristo. Pues lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Él. Él vino a esta tierra a dar su vida, a morir en la cruz, para que tú puedas tener una nueva vida. Lo único que tienes que hacer es cambiar de actitud. Ese es el arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar de actitud, reconocer que Jesús es el Señor, que Él es el dueño de todo, y Él nos ha dado esta vida para que nosotros seamos generosos con los demás. Y por supuesto, de muchas maneras, con nuestro tiempo, con nuestras energías, con nuestros afectos, con nuestros recursos. Vivir una vida donde no estamos enfocados en nosotros mismos, sino enfocados en los demás, porque eso es lo que Cristo vino a hacer, a dar su vida por nosotros. Ríndete a Él. Y si tú estás caminando siempre con Dios, pero te das cuenta que necesitas reforzar estas áreas de tu vida, reenfocarte en entender quién es el Señor, y que todo lo puedes en Él, y en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, aprender a vivir con ese contentamiento que significa reconocer que Dios tiene el control de todo. Entonces también ora y pídele al Señor para que Él te ayude a entender estas verdades espirituales. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso ejemplo y testimonio
de la iglesia en Filipos, que realmente aprendió la generosidad, aprendió a confiar en ti, aprendieron a ayudarse unos a otros, aprendieron a empujar el avance de tu reino, Señor. Gracias por Pablo, Señor, que les impulsa y les anima a ellos a vivir esas vidas llenas de gozo. Gracias por las lecciones que nos muestras a través de la vida del Señor. Tú conoces nuestras pruebas, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras angustias, conoces aquello que nos preocupa en nuestra mente. Señor, sabes de las carencias que podemos tener y podemos descansar en ti, sabiendo que todo lo puedes suplir tú, que tú eres aquel que puede llenar todas las necesidades en todas las áreas de nuestra vida, conforme a esas riquezas gloriosas que hay en Cristo Jesús. Y por eso confiamos y descansamos en ti. Te damos a ti la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me mueve el sol, el cielo que me has prometido. No me mueve el dolor o el castigo tan temido. Me mueve el verte en aquella cruz, derramando sangre y perdón. Si estoy vivo es solo por tu amor, no quiero fallarte más. Dame otra oportunidad. Me mueve tu amor, me mueve tu cuerpo humillado y herido, y este clamor desde un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Aunque no hubiese un cielo, como te quiero, te quisiera. Y si no hubiese infierno, como te temo, te temiera. Me mueve verte en aquella cruz,
Y obviamente no queremos pasar este día sin dejar de saludar a todos los papás de la familia Café en este día tan especial que los que somos padres estamos disfrutando del cariño de la familia, de los hijos, de la esposa. Que Dios les bendiga. Realmente sabemos que Dios les ha dado una responsabilidad enorme y grande en la obra de Dios, de ser ejemplo en su familia, guiar ahí, ser el sostén. Por supuesto que la familia es un trabajo de equipo, pero los padres tienen una tremenda responsabilidad de parte de Dios de estar allí guiando el hogar en muchos aspectos. Así que desde aquí nuestro más grande abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les siga dando fortaleza, sabiduría, recursos para que en medio de cada situación podamos aprender a descansar en Él y realmente poder asirnos de ese versículo que dice que todo lo podemos en Cristo por medio de Cristo que nos fortalece. Que ese sea realmente este versículo, que nos quedemos en este día, papás. Anímense, sigan adelante, y tenemos como siempre una sorpresa para ustedes, algo que queremos que vean también, papás. Dios los bendiga, papás de la familia y Café.